Bendiciones, Dios lo bendiga. Su hermana Gypsy. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque estuviste con nosotros en el recording before. Ahora, Señor, que tú te glorifique otra vez, Señor. Usa mi boca, Señor. Úsame como tu instrumento, Señor, para tu gloria, Padre. Que sea solo tu presencia aquí, Señor, con nosotros. Tu presencia es más importante. Sin tu presencia no hay nada, Señor. Sin tu presencia no podemos ver tu gloria, Padre. Que tu presencia sea postitada aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia se sienta aquí, Padre. Oh, siento tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos otra vez, Señor. Y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo. ¿En qué quedamos? Quedamos en la palabra de los hermanos, ¿verdad? De Caín y Abel. Hablamos del primer versículo, como vamos a través, versículo 1, concibió a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he querido varón, que Eva creía que esa era la bendición de ella, la bendición que iba a aplastar el cascabel al Satanás, pero después tuvo otro hijo que era pastor de ovejas. Entonces Caín era labrador de la tierra y era campesino, y el labor del campesino era trabajar la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Pastor en hebreo es roán, cuidar, apacentar un rebaño. Se usa por primera vez en la Biblia en relación con el rebaño de ovejas de Jacob. Jacob era pastor de ovejas también, pero aquí Dios nos dijo que si tenemos a Jacob como pastor, que es un hombre, un mortal, el hombre puede fallar, pero el verdadero pastor es Jehová. Y si teniendo pastor como Jehová, tenemos que, estamos confiados porque el hombre puede fallarle al otro hombre, pero Dios nunca puede fallar. Por eso que nosotros siempre tenemos que tener a Dios, tener una relación con Dios. Sí, respetamos a nuestros pastores, pero tenemos que tener una relación íntima con Dios también para que Él nos revele lo que Él quiere para nosotros. Por eso es que todo tenemos que tener una relación íntima con Él. Juan 15:5, porque Él sabe lo que tiene para ti. En este pasaje, aquí Jehová es el pastor y si Jehová es nuestro pastor, no podemos temer porque Él es el dueño de todo y tiene todo bajo su control. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y en Él la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, que entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Algunas veces pecamos porque llevamos una carne pecaminosa por el primer Adán, que pecó en el huerto. No hay ni uno bueno, ni Jesús se considera bueno, solo Dios es bueno. Y vimos la historia de Jesús cuando le dijeron, ¿por qué? En Marcos 10:18, que nos dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y después leímos la historia del joven rico que le dijo a Jesús, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Jesús nos dice que los
cosas que hacemos en este mundo será un reflejo de lo que recibimos en el mundo venidero. Si Dios nos dio dones y talento en este mundo, tenemos que usarlo para el reino de Dios, para poder recibir la recompensa eterna. Muchos nos esforzamos por ser reconocidos aquí en el mundo, pero la cosa con Dios es diferente. Nosotros lo exaltamos a Él, Padre, y Él mismo nos exalta por agradarle y darle la gloria a su nombre. Hermanos, dejemos de ser egoístas como la gente de este mundo y seamos más bondadosos y humildes como los demás. Seamos como nuestro Señor Jesucristo y amémonos unos a otros. Servir a otros con humildad, sumando lo que aportamos en la mesa, porque lo que hacen tal cosas son los que van a tener el derecho de ser grandes en el cielo. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, serán llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 4. Capítulo 4:3 de Génesis. Génesis 4:3 nos dice, y aconteció andando el campo, Caín trajo, y aconteció andaba el tiempo. Déjame ver. Vamos a ver esto. Génesis 4. Sabe que me gusta tener la Biblia porque la Biblia es el manual de vida y la Biblia nos habla. Soltamos el versículo 4:3. Al llegar el tiempo. Tú ves, al llegar el tiempo. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunas de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ok. Entonces aquí, en el versículo 3, Caín, como era el del campo, según trajo las mejores cosechas para Dios, que seguro eran frutas, vegetales y todo eso, que eso era bien, porque eso es lo que la tierra daba, frutas y vegetales. Y Abel trajo también sus primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, esta historia es media rara porque los dos llevaron una ofrenda a Dios, ¿verdad? Pero una ofrenda no fue aceptada por Acán, porque Acán llevó una ofrenda. No era que la ofrenda era mala, sino que la ofrenda no tenía fe. O sea que Acán no tenía fe como tenía Abel. Abel dio de los primeros primogénitos y tenía fe en su alma. Él conocía de Dios, él sabía de Dios y tenía fe que de lo que él daba sería aceptado. Pero a Caín no tenía suficiente fe y por eso Dios no lo aceptó. Y Abel trajo los mejores animales para el Señor. No se sabe por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Seguro Caín dio a su ofrenda sin la forma de Dios o con malas intenciones. Cuando la entregamos o cuando le entregamos algo a Dios, tenemos que entregarlo con un corazón humilde y alegre y con fe. No debe ser una carga, sino un placer darle a Dios y a los demás lo que Dios nos da. Dios conoce
Dios conoce nuestros corazones, a él nada lo engaña. O sea que las dos ofrendas fueron buenas, pero la forma que fue dada la ofrenda fue que fue diferente. Por eso que la de Abel fue aceptada, porque él la dio con lo mejor, con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón no esperando nada de nadie, sino un corazón para repartir lo que le dio Dios. No fue para que él lo exaltara, no fue para que él le daban salud ni nada de eso, sino Abel lo dio con fe y con corazón abierto y humilde. Pero Caín lo dio como que cuando lo dio sin fe y lo dio como para que le den recompensa. Seguro por eso que no lo aceptó Dios. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Para los cristianos de los primeros siglos, las pruebas y las dificultades eran la forma más que la expectación. La prueba nos afila. Dios usa nuestras dificultades y los ataques de Satanás para desarrollar nuestro carácter. Los problemas que enfrentamos fortalecen nuestro carácter y profundizan nuestra relación y confianza con Dios. Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tenga por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. No sabes que lo que nuestro hermano está pasando, por eso no podemos juzgar, porque así mismo como juzga a tu hermano, tú vas a ser juzgado por Dios. Mateo 7:2. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser pacientes y prudentes con nuestros hermanos, porque no sabemos santos porque no somos santos hasta que Dios nos haga santos. Santiago 3:7-8. Porque toda naturaleza de bestia y aves y de serpiente y de ser de mal se doma y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno inmortal. Y Abel trajo, versículo 4, y Abel trajo también lo primogénito de sus ovejas, de la más gorda de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda de suya, y se engañó Caín en gran manera, y descayó su semblante. O sea que cuando la ofrenda no fue aceptada por Dios, la ofrenda de Caín se quedó como con triste, como decaído, y Dios vino para él y le dijo, ¿por qué te enojas?, preguntó Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dios sabía lo que tenía Caín, sabía el corazón de él y por qué él se sentía así. Pero él quería que Caín le dijera lo que él sentía en su corazón y para él poder cuidarlo, curarlo, porque si sentía unos sentimientos de celos y de envidia y tú le representa eso a Dios, Dios te sana, Dios te quita ese sentimiento que no viene de él, porque nosotros somos humanos y somos pecaminosos, tenemos cuerpos pecaminosos, entonces nosotros tenemos pensamientos, sentimientos algunas veces que no son de Dios, y si no lo señalamos y se lo enseñamos al Señor,
Él no puede sanar. So, tú tienes que enseñárselo al Señor y decirle, Señor, ¿por qué yo me siento así? Ayúdame con esto, porque no puedo. Yo sé que eso no viene de ti, porque los celos y la envidia no viene de Dios. Eso viene si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Aquí Dios le preguntó por qué está enojado. No porque no sabía, sino que quería que él se arrepiente y lo controle. El enojo en griego es orge. Originalmente en cualquier impulso o deseo o disposición natural, sino a significar ira como la intensa de todas las pasiones. Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ok, vamos a ver otra vez. Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo lo controle. No permita que el sol se ponga y sigan enojados. O sea que podemos podemos sentir ese sentimiento, sí, es normal porque somos humanos. No podemos enojar, pero no podemos que ese enojo se vuelva enojo hasta el otro día. O sea, si nos enojamos con nuestra pareja, ok, estamos enojados porque no tenían la misma, no pensaban igual, nos enojamos, pero no podemos dejar que ese enojo dure hasta el otro día. Eso dice la palabra, que no podemos enojar, no podemos enojar, pero no podemos dejar que ese enojo se convierta en ira, en cosa más fuerte, o que te ponga enojo hasta el otro día. O sea, tenemos que descubrirlo y atacarlo. Eso no quiere decir que no nos vamos a enojar, porque esto es un sentimiento humano. Hasta Jesús se enojó unas cuantas veces, como en el Evangelio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Juan, ofreciendo diferentes visiones de la persona y obra de Jesús. O sea, que hasta Jesús se enojó. Y aquí vamos a ver unas historias de Jesús donde Jesús se enojó. Aquí yo conseguí esta historia de Mateo 14 al defender a los niños. Vamos a leer Marcos 10 del 13 a 16. Busquen su Biblia, Marcos 10. Ay, me duele el cuello. Santo. Me dieron patilla para el dolor, por esa patilla. No quiero beber mucha patilla porque no me gusta mucho la patilla. Marcos 10, 13 a 16. Jesús bendice a los niños. Cierto día, algunos padres, Marcos 10, del 13 al 16. ¿Ya la tienen en la Biblia? Vamos a leer juntos. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y le dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños y en sus brazos y después de poner en sus brazos sobre la cabeza de ellos y los bendijo. O sea que aquí cuando Jesús vio que lo sucedía, primero, cierto día, algunos padres llegaron a Jesús, a sus hijos, para que tocaran y los bendecieran. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. O sea, que los discípulos pararon a los padres
lo regañaron a los padres por traerlo a molestar a Jesús, pero los padres querían que bendecía a los hijos. Entonces, los discípulos le dijo, ¿por qué molestan a Jesús? Los discípulos no pueden meterse en cosas que que Jesús tiene que hacer. Jesús tiene que hacer cosas para el reino de Dios. Entonces, por eso que se enojó Jesús. Cuando Jesús vio que lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y le dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después los bendijo. O sea, aquí Dios nos está diciendo que tenemos que presentar a los niños a Jesús, porque Jesús lo bendice a nuestros hijos. Y aunque los hijos sean rebeldes, tenemos que presentárselo a Él y decirle, Dios, dame la paciencia para bregar con este niño, esta niña, que no quiero decirle algo que le dañe el corazón, sino quiero tener esa paciencia para bregar con ese niño rebelde y declarar que tu hijo no es rebelde, declarar que es una bendición, que va a ser un pastor, que va a ser un adorador, que va a ser algo en el reino del cielo. Tenemos que declarar cosas positivas y no declarar cosas negativas. Si tú ves a tu niño rebelde, ese niño es bueno, ese niño va a hacer esto, ese niño, tenemos que declarar al mundo lo que nuestros hijos van a hacer. Aunque no lo veamos, tenemos que declararlo. Cuando Jesús vio que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no te detengas, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. O sea que el reino del cielo son para la gente como los niños, que son inocentes, que son vulnerables, como son los niños. Así que el reino le pertenece a esa gente, que son como los niños. Aleluya. Marcos 3:5. Cuando Jesús vio la dureza del corazón de la gente, eso fue, o sea, que ese escenario en Marcos 10 fue que se incomodó Jesús con los discípulos, porque no dejó pasar los niños para donde él. Eso es un enojo. Ahora otro enojo está en Marcos 3:5. O sea que esta historia del enojo están en los evangelios de Jesús. Evangelios de Jesús, Marcos, Mateo y Juan. Esos tres evangelios son evangelios de Jesús de diferente forma. Dice la historia de Jesús de diferente forma. El único que no está aquí es Lucas, porque Lucas fue por evidencia, porque Lucas fue, ese evangelio fue por evidencia, no fue como que el evangelio de Juan, Mateo y Marcos fue que estaban presentes, que tenían esa presencia ahí, pero el Lucas era más investigación y con eso fue que escribió el libro. Pero estos libros, Marcos, Juan y Marcos, fue inspirado por el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan enseña a Jesús como hijo de Dios en la palabra verbo. Aquí Juan 1:14. Entonces la palabra le hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estamos llenos de amor inobjetable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único hijo del Padre. Ok, vamos a leer Juan 2:13-17 primero, que es otro enojo cuando la muerte, el dolor por la muerte de Lázaro. Juan 11:33. Juan 11. Vamos a buscar Juan 11, está en el Nuevo Testamento,
Saben que los evangelios están en el Nuevo Testamento. Juan es el último de los evangelios. Juan, no sé. Ustedes saben que yo leo la Biblia con ustedes para que ustedes aprendan de las historias de la Biblia. Por si se hace difícil para ustedes leer la Biblia, así la leemos juntos y aprendemos. Porque yo tengo que aprenderme toda la historia y ustedes también tienen que aprender para hacer la cosa correcta. Aunque yo me sé casi toda la historia, pero tengo que siempre estar en la palabra para seguir, porque uno sigue aprendiendo cosas de la palabra. Ok, Juan 11, no, Juan 2, 13 a 17. Nada jamás fue el cielo y regresa, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un postel en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Gloria a Dios. Juan 2, 13 a 17. Jesús encuentra fe y incredulidad en la gente. Se acerca la fecha de la celebración de Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Dio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con una cuerda y expulsó a todos los del templo. Echó las ovejas y el granero, arrojó el suelo las monedas de las cambiatas y los volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercadero. O sea, aquí también Jesús se enojó. Sabemos que Jesús se enoja. Que podemos enojarnos. Lo que no podemos es llegar, que ese enojo se nos llegue más. Porque aquí, hasta aquí, esa es otra historia, que Jesús se enojó con la gente porque estaba en el templo y la gente estaba vendiendo palomas, haciendo cosas que no debía en el templo, porque el templo se hizo para adorar al Señor, no para vender cosas y hacer mercadero, o sea, vender cosas, hacer cosas que no deben. O sea, que esta es otra historia. Vamos a leer otra historia ahora. Ya van dos historias que Jesús se enojó. Que si Jesús se enojó es porque también Jesús se enojó. También vamos para Marcos 11, 15 a 17. Aquí, acción y milagros de Jesús. El Evangelio de Marcos escribió su evangelio precisamente para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Este evangelio fue escrito para una audiencia romana y gentil que necesitaban entender el poder de Jesús. Fue escrito para fortalecer a los cristianos que sufren, que a pesar del sufrimiento tenemos que cargar nuestra cruz como un discípulo de Jesús, ofreciendo esperanza y un llamado a la fe a pesar de las dificultades y las persecuciones. Marcos 11, 15 a 17. Pues le dije que aunque pasemos por dificultades y persecuciones, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. No importa si nos aflige, no importa si nos desean cosas malas, Dios siempre está ahí mirando. Y si Él ve que
tú deseaste algo mal para tu hermano, tú sabes que va a ser castigado, porque Dios castiga los corazones malos. Dios castiga, le da consecuencias a la gente que desean cosas malas para su hermano. Marcos 11:15-17. Gloria a Dios. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que cobraban y vendían animales para los sacrificios. Bocó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercadero. Les dijo: las escrituras declaman, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. O sea que este Marco también nos está hablando de la misma ira que tenía Jesús, mientras que lo que estaban haciendo con el templo de él, que estaban vendiendo, recogiendo, haciendo cosas que no tenían, como ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de sus enseñanzas. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Gloria a Dios. O sea que Jesús también se incomodó. Ustedes ven que él se enojó. Entonces, no es malo que nos enojemos. Lo que es malo es tener ese resentimiento en el corazón, en su, Juan 1:14. Entonces la palabra le hizo hombre y vino a vivir entre vosotros. Nosotros. Estaba lleno de amor inobjetable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Serás aceptado. Porque vamos otra vez para Génesis 4, el versículo 7 ahora. La historia de Abel y Caín. Génesis 4. Será aceptado si hacen lo correcto, pero si le niegas a hacer lo incorrecto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarle, pero tú debes dominarle y ser su amo. O sea que Dios le estaba diciendo a Caín que el pecado estaba ya acechándolo, porque esos sentimientos que sentía ya se estaban convirtiendo en un sentimiento que le estaba cambiando el corazón, y ya Dios lo había, porque Dios sabe todo. Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe todo. Entonces Él le está diciendo a él: arrepiéntete y mira lo que tú estás pensando, que no son sentimientos míos, son sentimientos de Satanás. Trata de quitártelo de tu mente. Pero ¿qué pasó? Caín no dijo nada. Caín no tenía temor a Dios. Caín no tenía temor a Dios, no tenía temor de lo que Dios podía hacer por su pecado. Y como quiera, para poder dominar el pecado, Caín necesitaba dominar su ira e envidia. De esa manera, el pecado no le hubiera alcanzado. Hoy en día hay muchos tentados, pero no saben cómo atacar el pecado y caen y se vuelven víctimas de Satanás. Para poder atacar y vencer el pecado, tenemos que temer a Dios. ¿Viste lo que le dije? Hay que temer a Dios. Parece que Caín no temía a Dios. Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odian la maldad, pero por eso odian el orgullo y la arrogancia, corrupción y el lenguaje perverso. Nosotros tememos a Dios, sabemos que lo que es pecado y lo que no. O sea que nosotros
sabemos qué es pecado y qué no. Y tenemos que decidir hacer lo correcto. Esta historia de Abel y Caín nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos y si no tener envidia en nuestros hermanos, porque somos un cuerpo de Cristo y todos, si uno vence, todos vence, ¿entienden? Si uno lo exaltan, todos son exaltados, porque estamos en el mismo team, en el mismo equipo. Si Dios te glorifica a ti, me glorifica a mí, porque estamos en el mismo grupo, somos del mismo bando. Lo que están de Satanás, ese es otro bando. Lo que están con nosotros, ese somos nuestro equipo. Si uno de nosotros lo exalta a Dios y le da y lo acepta Dios su perfume o su ofrenda, tenemos que agradarnos por nuestros hermanos, no tener envidia. Esos sentimientos no vienen de Dios y tenemos que quitarnos de nuestro corazón. Gloria a Dios, santo eres Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no tener esos sentimientos malos en nuestros corazones, porque sabemos que somos pecadores, pero ayúdanos a señalar esos pecados que no vienen de ti y sacarnos de dentro de nuestro corazón para que no nos dañe el corazón, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu revelación, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te adoramos, te alabamos tu nombre, te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el mensaje de los hermanos. Ahora, tenemos unos cuantos minutos. Vamos a ver si terminamos estas, porque también había más conflictos desde hermanos, como había conflicto entre Jacobo y Esaú, que está en Génesis 25, 19, 27, que quieren leer eso vamos a leer. Génesis 25. Génesis 25, 19, 27. Esaú y Jacob. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betual, el arameo de Padan-Ram, y hermano de Labán en arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en la vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era un muy rujillo y estaba cubierto de muchos vellos, como en un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón a Saúl. Por eso lo llamaban Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Saúl se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Saúl porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado de hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así
es como Esaú obtuvo su otro nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Saúl guiso de lentejas y algo de pan. Y Saúl comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio de sus derechos de hijo mayor. O sea, esta historia de Saúl y Jacob es muy triste también porque Jacob, aunque Dios le reveló a Rebeca que Jacob iba a ser el heredero, pero Rebeca metió la mano y ella manipuló la situación y por eso que los hermanos quedaron separados, porque a ella manipular la situación, entonces no podían criarse juntos ellos dos porque ella manipuló. Pero si eso era lo de Dios, lo que Dios quería, eso lo iba a pasar. Ella no tenía que meter la mano a manipular nada, porque si Jacob era el que tenía que hacer, él iba a hacer. No importa qué pasara. Pero Rebeca no tenía que meter la mano, pero Rebeca, como la amaba mucho a Jacob, quería meter la mano y eso que causó que los hermanos se separaban y ahora tienen conflicto entre los dos. Es otro conflicto de hermanos. Gloria a Dios. Estamos hablando de conflictos de hermanos, que tenemos que aprender de esos conflictos para no tenerlo en nuestro corazón, en nuestra alma. José y sus hermanos. Génesis 37. Ustedes conocen a José, ¿verdad? Entonces Jacob, porque el papá de José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajó para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de sus padres. Así le contaba a sus padres acerca de los fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Eso no quiere decir que nosotros como madre no podemos tener favoritismo de hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos igual, porque esos sentimientos de los otros hermanos pueden dañar la familia. Tenemos que amar a nuestros hijos iguales todos, porque si no van a tener sentimientos como los hermanos de José, que cogieron envidia de José porque era un soñador, porque ya Dios le reveló lo que él iba a hacer. Y como él estaba excitado de lo que ya Dios le dijo, eso lo contó a su hermano, porque era su hermano. Yo dije, son mi hermano, y no vamos a compartir con mis hermanos lo que Dios te está haciendo conmigo, lo que Dios va a hacer. Pero sus hermanos lo cogieron como una envidia, una amenaza para ellos. Y no era eso. José no tenía sentimiento de amenazas. José lo que era inocente, era, Escuchen este sueño, les dijo. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaban más que nunca. O sea que
él le contó su sueño a sus hermanos como inocente, tú sabes. Yo le cuento mi sueño a mis hermanos, yo le cuento mis cosas a mis hermanos. Hay mucha gente que le cuenta sus cosas a su hermano porque se siente que son sus hermanos, son íntimos. Escuchen estos sueños, le dijo. Resulta que estamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensa que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se le contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, le dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez lo contó el sueño a su padre, además de su hermano, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llegaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apaciando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve y ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme la noticia. O sea que Jacob sabía que los hermanos de José siempre estaban haciendo travesuras, siempre estaban haciendo algo que no debían. Entonces puso a José como mirando a ver qué es lo que ellos estaban haciendo mal para contárselo a su padre. O sea que José era un supervisión, ¿cómo se dice? Supervisión, supervisor. He was a supervisor. He was supervising his brothers because Jacob ya sabía cómo eran sus hermanos. So puso a José a vigilarlo porque sabía que José iba a obedecer a su papá. Ve y ver con estás tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ello. Así que Jacob despidió a José y él viajó a Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. O sea que el papá lo mandó a buscar a sus hermanos para ver qué es lo que ellos están haciendo, seguro llevándole comida o algo para ver qué es lo que ellos están haciendo, porque ellos siempre estaban haciendo algo que no debían. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vuelta por el campo. ¿Qué busca?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí lo encontró. José es vendido como esclavo. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron en plan para matarlos. O sea que sus hermanos tenían ese presentimiento malo de su hermano. Tú ves, esos son cosas malas que tenemos que entregársela a Dios para quitarnos esos sentimientos malos de nuestros corazones. Cuando ustedes sientan un sentimiento de tu hermano, de tu amigo, de cualquier gente, esos sentimientos tenemos que entregárselo a Jesús para que Él te sane tu corazón, porque esos sentimientos no son de Dios. Tenemos que confesárselo a Dios, porque esa es la única forma que Dios nos va a sanar. Entonces buscó a su hermano, contestó José. ¿Sabe usted dónde está
apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. He ahí oído aquí, pero les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí lo encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlos. Aquí viene el soñador, le dijeron. Vamos a matarlo y tirémonos en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mira lo que estaban tratando los hermanos en matar a su propio hermano. Pero cuando Rubén oyó ese plan, trató de salvar a José. No le matemos, dijo, para que derramar sangre. Solo tiremos en la cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que lo pongamos una mano encima. O sea que Rubén quería salvarlo, pero no quería salvarlo, porque si quería salvarlo, podía defenderlo y decirle, no vamos a hacer eso. Pero él dijo, vamos a tirarlo, vamos a venderlo. Rubén tenía pensando destacar a José y devolver a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica. O sea que Rubén tenía pensando rescatar a José y devolver a su padre, por cuando sus hermanos no lo veían. Pero ¿por qué cuando sus hermanos no lo veían? ¿Por qué no lo defendió? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no defendió a su propio hermano en frente de su hermano? Quería como estar en la banda de ellos en vez de en la banda de José. Quería tener, no quería estar contra de los otros hermanos, por algo era. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo arrancaron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. O sea que Dios estaba con José porque no tenía agua dentro. Porque si la cisterna tan supuesto tenía agua, entonces si tiraban a José, él se había ahogado. Pero como Dios cuida a sus hijos, lo dejaron tirar en una cisterna sin agua. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes israelitas que transportaban goma de cisterna, bálsamo y resina aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganemos en matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Ese otro hermano, Judas, porque Rubén y Judas tenían un decir, ¿qué ganaremos en matar a nuestro hermano? Tenían que encubrir el crimen. En lugar de haber daño, vendámonos a esos mercaderes israelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. O sea que Rubén sintió algo por su hermano. A lo último, no podemos matar a los hermanos porque después, ¿cómo vamos a cubrir ese pecado? O sea, no sé si eso está bien o está malo, pero por lo menos pensó en no matarlo. Entonces, cuando se acercaron los israelitas, que eran madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderos lo llevaron a Egipto. 20 monedas de plata. Lo mismo dinero que fue Jesús lo vendió, Judas vendió a Jesús. 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego, entonces, mira, Rubén pensó en sacarlo cuando sus hermanos no estaban ahí, pero ¿qué pasó? Que ya se lo habían vendido.
Entonces, luego regresa a donde estaban sus hermanos y dijo, manetándose, el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con sangre. Luego enviaron los hermanos túnicas a sus padres con la siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica no es la que de tu hijo. Su padre lo reconoció y de inmediato, sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Segundo, seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera y hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolar, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, mira a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Qué triste es ver eso, ¿verdad? Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guerra de palacio. Pero todo esto pasó porque había un propósito en José. Y como José tenía propósito, ese propósito no podía cumplirse con sus hermanos odiándolos. So, Dios tenía que sacarlo de ahí para que su propósito se pueda revelar. Porque teniendo envidia en la casa y teniendo todas esas cosas, no iba a pasar lo que tenía que pasar con José, porque ya tenían esos resentimientos en su corazón. Esto nos deja saber que nosotros no podemos tener sentimiento en nuestro corazón por nuestros hermanos. No importa la posición que pongan tus hermanos. Sean felices por la posición que le ponen. Sean felices. Mira, es muy triste que mucha gente deja de ir a la iglesia porque algunos hermanos lo maltratan. Y eso es muy triste porque la casa de Dios tiene que ser una casa de amor, una casa de compasión, una casa de compañerismo, de levantar a otros, y algunas iglesias no hacen eso, y es triste que hay mucha gente que son débiles y dejan de ir a la iglesia y no saben que la iglesia no es para ir para sus hermanos, es para ir para Dios, para adorar a Dios. No importa si te maltraten, no importa si hagan lo que hagan, tú ve a tu iglesia porque esa es la casa de Dios, adorar al Señor. Dios lo bendiga. Su hermana Gypsy. Nos vemos para la próxima.